Hola, 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 hola. ¿Cuántos van llegando? ¿Quiénes van llegando? ¿Cómo les va? Qué día tan noticioso, ¿verdad? Román 224712 unió y van llegando más. Fue el primero en llegar. Román, se juntan 19 más. Robles, José Alejandro y todos los demás. Bienvenidos. Ustedes saben que los lunes en las tardes regularmente tenemos pues este encuentro con nuestro abogado Javier Montaño. Hoy, antes de hacer la invitación, comentar con ustedes un día extremadamente noticioso con lo que ha estado ocurriendo en el campo político electoral venezolano. Ya se sabía entonces que la prórroga que habían sorpresivamente para todos nosotros decidido los rectores del CNE, luego que han negado aún ahora el hecho de que se adhieran las tarjetas de Nuevo Tiempo y de Fuerza Vecinal y de Movimiento por Venezuela a la candidatura de Edmundo González Urrutia, pues el movimiento iba a ser de los alacranes, buscando hacer un contrapeso, creo yo que en vano, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar al final del live, pero por ahora, ¿qué no hacer en proceso de asilo? Nunca hacer, nunca cometer en materia de la aplicación para el asilo. Ustedes que están en distintas partes del mundo y que tienen familiares o que piensan venir a los Estados Unidos o ya están en los Estados Unidos y que quizás se evalúan la posibilidad de aplicar a un asilo, deben estar muy pendientes de todas estas recomendaciones. Por favor, todas estas recomendaciones. ¿Pasó algo ahí? Aquí estoy de nuevo. Tómenlas en nota para que las compartan. Voy a invitar a mi querido amigo el doctor. Lo invité, ya debe entrar de un momento a otro, Javier Montaño, director de Montano Miranda Law, para que comencemos a desarrollar este tema tan interesante. Ya está ahí Javier. ¿Cómo estás, Javier? Estimadísimo Miguel, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Hoy comentando con nuestros amigos que tenemos de nuevo un tema políticamente muy noticioso en Sí, Venezuela, ¿no? Pero bueno, te estaba escuchando, la verdad es de que son tiempos bizarros, como decimos por ahí. total, no, de un descaro exacerbado. Se Sí, robaron uno de los principales partidos, Javier. Primero Justicia, ya sí. concretaron lo que estaba medio anunciado y se lo dieron a uno de esos traidores que compraron. Y eso está debidamente comprobado, ¿no? Con dineros, por cierto, de la corrupción venezolana. En fin, que hoy la cosa está muy acontecida, Dios ¿no? mío, Pero bueno, Miguel. No, pues hagamos un paréntesis con temas migratorios en Estados Unidos que, como tú sabes, están llenos de leyendas urbanas, ¿no? Entonces, con el afán de educar un poco a la comunidad que está pensando en aplicar a un asilo o otros beneficios migratorios, pues bueno, creo que es importante tener esta información. extremadamente importante. Les recuerdo, amigas y amigos, que al final de esta conversación, cuando subamos la conversación con Javier, este live con Javier, van a tener ustedes el número telefónico de acceso directo al WhatsApp de Montano Miranda Law, la oficina que dirige por más de 16 años Javier Montano, mi abogado de migración. Cuando digo mi abogado es que realmente se ocupa de mi caso, mi abogado de migración. Así que bueno, Javier, Orgullosamente. mira, Javier, tú sabes que hoy el tema ha sido titulado digamos, signo negativo. Con ¿Qué un no hacer nunca? Es Sí, casi, ¿cuál es la estaba metida pensando en de lo pata mismo. que jamás puedes permitirte, ¿no? A la Sí, hora de la presentación de un asilo, de una aplicación de un asilo, ¿no? Pues entremos. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer para el proceso de asilo? Yo creo sacar en limpio más o menos algo en lo que tú me insistes muchísimo. Primero, no mentir. Segundo, no pretender que un miedo general que tengan en el país y que no sea una amenaza directamente a ti puede servir para el asilo. Luego de dicho esto, te escucho, vamos a lo general, a lo particular. pues, ¿Qué es lo que crees tú se comete como mayor error a la hora de una aplicación de un asilo que dirías en estos momentos, por toda tu experiencia, la gente debe tener en cuenta y recomendar a la gente, a sus familiares, que no haga cuando va a aplicar un asilo? yo creo que lo primero es saber que existen otras opciones, o sea, y lo que nunca se debe hacer es no considerar otras opciones. Recordemos que el beneficio del asilo siempre debe ser la última opción, porque el asilo es un beneficio que es muy bondadoso, pero a la misma vez es muy limitante. Acuérdate que una persona que ha obtenido asilo, pues por regla general no debería volver al país de donde está alegando la persecución.
Y nosotros vemos que muchas personas que pueden obtener otro tipo de beneficios migratorios por malos consejos, por social media, por lo que tú quieras, inmediatamente están fijados, están obsesionados con aplicar el asilo cuando pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, pueden hacer a lo mejor una petición familiar, a lo mejor pueden hacer una petición de una residencia por medio de habilidades extraordinarias, o a lo mejor una residencia por medio de interés nacional. O sea, lo primero es tratar de dejar el asilo como la última opción y no como la primera opción, porque aunque es relativamente sencillo aplicar un asilo comparado con otros beneficios, a largo plazo puede ser muy perjudicial para las personas. Además, ¿no? Me imagino yo, si estoy en un proceso de asilo, no se me ha resuelto el asilo, estoy pendiente de que me respondan, pero las situaciones en el país, por ejemplo, que yo argumento para mi miedo creíble, ¿no? Personalísimo incluso, cambian, se supone que se trunca el proceso. Y si se trunca el proceso, entonces yo ya no tengo asilo y me Correcto. quedo en ascuas, ¿no? Correcto. Te quedas te quedas en suspenso, te quedas básicamente en un limbo hasta que tengas esa entrevista y que determinen que, bueno, que el miedo que tú tenías en tu país ha cambiado de manera de que ya no existe, por lo que deberías devolver. Entonces, sí, definitivamente, bueno, es un punto que tocamos hace algunos programas, pero le estás dando en el clavo, porque recordemos que si la situación de tu país ha mejorado, o deja tú, ha mejorado, de acuerdo al Departamento de Estado, ni siquiera tú, ha mejorado a tal punto de que tú puedes volver porque ya no existe ese miedo, pues el asilo va a ser un asilo que lo vas a perder. Claro, claro. Entonces tú dirías que en esta primera gran observación de no considerar otras opciones antes del asilo, la recomendación, digamos, en sentido positivo, sí, es decir, sí, siempre buscar la evaluación de tu caso con un profesional en la materia. Correcto. Y explorar otras opciones. Sabes que muchas veces también existen opciones que sucedieron después de que tú entraste a los Estados Unidos. Por ejemplo, una persona que entró a los Estados Unidos y que de repente fue víctima de un ataque violento. Por ejemplo, esa persona, en lugar de un asilo, debería estar considerando entonces aplicar una visa U, que la visa U tiene como objetivo que personas que han sufrido ataques violentos en Estados Unidos puedan obtener primero un beneficio temporal y después una residencia. Y mucha gente lamentablemente no sabe de esto y pues, se va otra vez directamente al asilo. Pero la verdad es de que no los culpo, Miguel, porque existe tanta información en social media que pareciera que te estás equivocando si no estás aplicando un asilo. O sea, pareciera muchas veces yo veo que existen personas que dan unos comentarios tan abiertos, diciendo, eres venezolano, asilo, eres de Cuba, asilo. No, caballero, hay muchísimas otras opciones que la gente puede optar, obviamente no todos, pero que mucha gente puede optar y que las tiran a la basura, que lamentablemente pudieron haber llegado a una residencia de una manera mucho más rápida, quizás no solamente más rápido, más barato, porque si tú metes un asilo que no es fuerte, eventualmente, si tienes una cita, te van a pasar a la Corte de Inmigración y tú sabes que los procesos de Corte de Inmigración no son baratos. Entonces, por favor, tenemos que abrir ese abanico de opciones y despejar esas, otra vez, leyendas urbanas donde te dice que solamente puedes aplicar un beneficio migratorio cuando eso no es cierto. Oye, y ahorita que me quedo aquí perplejo, recién informado también, nunca había escuchado lo de la visa U. ¿Sí? Este tema de ataques violentos dentro de los Estados Unidos como paso posible hacia una visa U, ¿qué se considera ataques violentos en Estados Unidos? El Departamento de Inmigración, en su regulación, tiene una lista de las ofensas que ellos consideran como un ataque violento. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, violencia doméstica puede ser uno de ellos. Cuando una persona no te deja salir del entorno donde tú estás, obviamente abusos sexuales, abusos físicos, cuando una persona, por ejemplo, violentamente entra a tu casa a robar. Otra vez, hay una lista, pero básicamente cualquier
ofensa, aunque sea infracción, no tiene que ser una felonía, felony, no tiene que ser un crimen, cualquier ofensa que tenga una naturaleza violenta puede ser causal para que obtengas primero un estatus temporal protegido, como un deferred action, muy parecido a lo que te da DACA, y después de 3 años de tener ese beneficio, puedes aspirar a la residencia. Pero lo más importante que una persona necesita para aplicar la visa U es A, reportar ese ataque, y B, cooperar con el agente investigador de ese ataque. Porque muchas veces nosotros vemos que, bueno, por ejemplo, lamentablemente es muy común que exista violencia doméstica y la persona reporta el ataque, pero después la persona se acontenta y ya no coopera. Pero Sí. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que el Departamento de Inmigración lamentablemente no te va a dar una visa U porque dejaste de cooperar en una investigación criminal. Entonces, es muy importante reportar y es muy importante también llevar esto al final, ¿no? O sea, ayudar a la policía a esclarecer lo que tengan que investigar. Bien, amigas, amigos que van llegando, ¿qué no hacer en un proceso de asilo? Es el tema que hoy ocupa nuestra conversación de los lives de todos los lunes en la tarde con el doctor Javier Montano, director de Montano Miranda Law. Oye, habíamos hablado entonces del primero, nunca no considerar otras acciones. Nunca pensar que porque vienes de Venezuela, de Cuba, XY, tú vas directo a un asilo. En consecuencia, siempre buscar la evaluación de tu caso para, digamos, hacer un análisis profesional de otras opciones. ¿Cuál Correcto. sería la segunda cosa que tú dices nunca se debería hacer en torno al tema, al proceso de asilo? Bueno, en la que hemos repetido ya ad nauseam, ¿no? El no inventar, no fabricar información, el no exagerar lo que te sucedió, y sinceramente, si no te pasó nada, no calificas un asilo. Así de fácil. O sea, el no tratar de seguir la historia general de que mucha gente pues inventa lamentablemente, de que fui a una marcha y me cayó una piedra en la cabeza, entonces ahora, bueno, tengo miedo al régimen. No, no es así. Recordemos que, como hemos mencionado anteriormente, los asilos se dan por una persecución anterior o una posible persecución futura por raza, religión, nacionalidad, opinión política, orientación sexual. Perdón, participación en un grupo social determinado, donde entra el tema sexual. Pero lo más importante es no inventar, nunca fabricar datos, nunca fabricar hechos. Recordemos que cuando una persona hace eso y el juez o el oficial de asilo hace esta determinación, prácticamente te inhabilita para casi todos los beneficios migratorios que tú puedas solicitar. O sea, si tú sometes una aplicación de asilo fraudulenta y te descubren y después te casas con un ciudadano americano, lamentablemente la mayoría de veces no te puede hacer residente, porque el efecto de haber mentido en una aplicación de asilo es catastrófico. Entonces, no inventar. Es mejor que te nieguen un caso diciendo la verdad, pero de acuerdo a los méritos que a lo mejor no fueron suficientes, a inventar. Recordemos que estamos lidiando con el gobierno de los Estados Unidos, y cuando esta gente quiere averiguar algo, lo va a averiguar. Esta gente no solamente ve social media, ve reportes de crédito, ve también historiales de propiedades, si tú estás comprando propiedades con otras personas. Entonces, el tú inventar una historia porque piensas que jamás el Departamento de Inmigración va a tener información de lo que sucede en Venezuela es una tontería. Eso es algo que se escuchaba mucho en el caso de Cuba, que se decía, bueno, voy a inventar un matrimonio, voy a inventar un divorcio, porque de todas maneras el Departamento de Inmigración jamás se va a enterar que yo estaba casado. Pues, ¿qué pasó? Después de un tiempo, y obviamente esto ha cambiado con administraciones, pero hay veces que el Departamento de Inmigración ha podido obtener récords de los registros civiles en Cuba. Entonces, no porque en este momento no exista una buena relación entre ambos países, no significa que el Departamento de Inmigración en 20 años, cuando estás aplicando a tu ciudadanía, no quiera averiguar si realmente lo que dices que pasó en tu asilo sucedió. Entonces, literal, es una tontería mayor, suprema, el inventar
cosas que no te sucedieron. Tú sabes que es un bien entendido, o yo no sé si bien entendido o mal entendido, o más o menos ahí entendido, ¿no? El hecho de que cuando estoy en el proceso de asilo, esperando respuesta, no puedo salir del país. ¿Qué pasa si se sale del país en el proceso, en el trámite de un asilo? Bueno, número uno, tu visa de turista con la bueno, probablemente entraste, ya está revocada, ¿no? Entonces, en teoría no puedes reentrar a los Estados Unidos por muchas razones, pero generalmente la visa de turista está revocada. Segundo, cuando tú sales sin tener una autorización del Departamento de Inmigración, generalmente el asilo se considera como abandonado. O sea, cuando una persona sale por los Estados Unidos sin un permiso de viaje previamente, no es de que saliste primero, previamente a tu salida, generalmente el asilo es considerado abandonado. Entonces es sumamente difícil que una persona vuelva a reentrar a los Estados Unidos bajo cualquier modalidad después de haber abandonado su asilo. No solamente porque esa solicitud bueno, esa solicitud va a continuar, pero eventualmente van a decir, abandonaste tu asilo, seguramente el Departamento de Inmigración va a tener una presunción muy fuerte de que tú tienes la intención de vivir en los Estados Unidos porque aplicaste un asilo. Entonces, buena suerte aplicando cualquier tipo de visa de no inmigrante donde tienes que demostrar que no tienes la intención de vivir permanentemente en los Estados Unidos. Acuérdate que imagínate que tú por un lado dijiste asilo, quiero vivir en los Estados Unidos y estuviste 2, 3 años y de repente sales por los Estados Unidos y después aplicas a una visa donde tú tienes que demostrar que tú eventualmente te vas a devolver a tu país y que no tienes la intención de quedarte en los Estados Unidos permanentemente. Entonces es un choque de intenciones y generalmente los oficiales consulares niegan ese tipo de visas porque dicen, no, tú ya me demostraste que tienes la posibilidad de vivir en los Estados Unidos, por lo que lamentablemente te cancelo tu visa. Es muy difícil poder reentrar a los Estados Unidos después de salir bajo esas condiciones. Independientemente de que se salga a un sitio distinto al país donde tienes el miedo creíble. Independientemente. Cuando tú sales sin permiso, el asilo, la solicitud de asilo se va a considerar prácticamente abandonada. Y después, y como tú entraste a los Estados Unidos y te pasaste del tiempo de tu visa de turista o la que hayas tenido, esa visa generalmente después de un día de haberte pasado, generalmente se considera revocada. Entonces tienes que tramitar una visa nueva en Estados Unidos, donde tienes que explicar A, que tú metiste un asilo, B, que te saliste sin ese permiso, y C, tienes que demostrar que voy a entrar temporalmente y después me voy a salir. Buena suerte con esto. O sea, va a ser muy, muy difícil. En mi opinión, yo creo que eso es un kaboom, como tú dices, ¿no? Sí, un cabo, mira, pero es muy complicado eso de pedir el permiso estando en un trámite de asilo y qué circunstancias justifican la solicitud de un permiso y hacia qué partes puedo viajar estando en trámite de asilo. Bueno, empecemos por el final. Claramente no deberías de volver al país donde tú estás diciendo que estás alegando una persecución. Bueno, porque es una contradicción pues muy, 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 muy clara, ¿no? Segundo, puedes solicitar un permiso, generalmente es por una cuestión de enfermedad, puedes pedir por una cuestión a lo mejor también de procesos legales. Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás en un proceso de residencia donde necesitas necesitas obtener tu residencia por medio de un proceso consular, tú puedes pedir un permiso de salida diciendo voy a salir porque tengo una cita en la embajada de los Estados Unidos y necesito salir sin perder mi derecho al asilo. O la otra es, que es muy común, bueno, cuando una persona está en un tema médico, una persona que está falleciendo o que falleció, puedes pedir al Departamento de Inmigración que te dé un permiso especial. No son comúnmente emitidos y se tardan. La gente piensa que eso sale de un día para otro, no, para nada. Generalmente se tardan. Por lo que los temas médicos pues tienen que ser manejados muy, muy, muy delicadamente. Y para este tipo de casos yo recomendaría contratar a un abogado de inmigración
para tratar de expeditarlo, ¿no? Porque cuando una persona está enferma fuera de Estados Unidos, pues digo, el tiempo es esencial, ¿no? Respecto de trabajo, eh, conducta y en consecuencia infracciones o delitos que pudieran registrarse estando el solicitante en Estados Unidos en el tiempo mientras está pues esperando una respuesta por el asilo. ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo que, cuidado, eso nunca podría ocurrir porque te trunca el asilo? Bueno, temas criminales, eso es el tema criminal, bueno, que obviamente es una inferencia lógica, ¿no? Debemos deportarnos bien porque la mayoría de los beneficios migratorios son discrecionales. Pero, por ejemplo, un tema de drogas, generalmente, lamentablemente, cocaína, residuos de cocaína, generalmente tiene efectos muy severos en una aplicación de asilo. También cierto tipo de delitos que son considerados como agravados. Hay una lista de ofensas que el Departamento de Inmigración considera como delitos agravados que te descalifican inmediatamente para un asilo. Y estamos hablando, por ejemplo, fraude de más de $10,000, lavado de dinero también por más de $10,000, ataques, cierto tipo de delitos violentos donde hayas tenido una sentencia por más de un año. Volvemos a lo mismo, temas con drogas, sobre todo tráfico de drogas y obviamente el tema que tenga que ver con abuso sexual a menores, generalmente eso te descalifica pues inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que eventualmente cuando vayas tú a tu entrevista de asilo y vean que tienes este tema, pues lo más probable es de que continúen con tu entrevista de asilo y que te digan, lamentablemente yo no puedo darte este asilo, tienes que ir con un juez para ver si calificas no a un asilo porque estás descalificado por la regulación, pero puedes aplicar a otro tipo de beneficios como se llama withholding y los beneficios bajo el CAT. Y básicamente son híbridos del asilo donde no te llevan a la residencia, te permiten estar en Estados Unidos, permanecer en Estados Unidos de una manera temporal, pero no te llevan a la residencia. Es como imagínate a gente que está solicitando asilo, pero que no se lo pueden dar por una cuestión legal, pero que tampoco la pueden deportar porque si la deportan a su país va a ser torturada. Entonces, por temas ya que van un poquito, de hecho, van más allá de lo que es la ley, sino que ya van más a un tema de tratados internacionales, tú puedes alegar que no la deben deportar. Entonces, el Departamento de Inmigración dice, ok, no la voy a deportar, pero tampoco le voy a dar residencia. Entonces se va a quedar como ahora sí, en un limbo, ¿no? Esta comisión de faltas, ¿no? Sí. Que pudieran truncar tu proceso de asilo, también truncan tu posibilidad de disfrutar del TPS. La mayoría de las veces sí, porque recordemos que uno de los requisitos del TPS es no tener más de lo que es un felony, o sea, un crimen, o no puedes tener más de 2 ofensas. Entonces, la mayoría de estos delitos, pues son felonies, son crímenes que te descalificarían automáticamente de un TPS. Entonces, la mayoría de las veces sí estás descalificado para un asilo y estás descalificado también para el TPS. Oye, Javier, luego unas preguntas de trámite, ¿no? Con el tema de las familias que se podrían cobijar con mi propia tramitación de asilo, creo Buena que es pregunta. importante tomar en cuenta si son hijos ya mayores de edad. Primero, la edad en que se considera en que ya son mayores, ¿no? Para el caso de los Estados Unidos, ¿están bajo mi cobijo o tiene que haber un proceso de asilo por cada uno de ellos? Están bajo la misma solicitud siempre y cuando a la hora de aplicar, tengan menos de 21 años. Entonces, si estás haciendo una solicitud por tu esposa y por tus hijos y tus hijos tienen menos de 21 años, todos entran en esa misma solicitud. Independientemente que los hijos después sobrepasen la mayoría de edad, ellos siempre van a estar protegidos y van a estar supeditados a esa aplicación. Entonces, si el hijo eventualmente tiene 25 años
y al papá, al principal o a la mamá le dieron el asilo, el hijo también obtiene su residencia por medio de la misma aplicación. Y Siempre que cuando se inició el proceso él tuviera menos de 21 años, es lo que te entiendo, ¿no? eso es correcto, sí. Ahora, suponte tú que no se cumple con ese requisito, pero entonces cada uno de los integrantes de la familia mayores de edad tiene que demostrar su propio miedo creíble. Correcto, Y ahí correcto. no vale que la amenaza haya sido para la familia. Claro que sí. Acuérdate que, bueno, como tú sabes, en nuestros países, muchas veces cuando no encuentran, cuando no pueden hacer una persecución al principal, pues la hacen con la familia, ¿no? Entonces, Claro, de hecho, ese es el modus operandi, yo dijera, ¿no? De muchos de nuestros países, ¿no? Cuando la persona que yo quiero amedrentar no está disponible, ya sea porque está fuera del país o porque tiene seguridad, pues bueno, entonces el ataque se concentra en la familia. Entonces, en base a eso, tú puedes hacer una aplicación de asilo alegando que como tienes un lazo familiar directo con esta persona, pues tú vas a sufrir también. Pues y eso es sumamente común, que un hijo que a lo mejor a lo mejor no está involucrado en el tema político, lamentablemente tiene las represalias de un régimen o un gobierno, pues por tratar de atacar al papá o a la mamá, ¿no? Pero sí se puede hacer y se debe hacer, de hecho. bien. Mi querido Javier, algo más que sea un stop, un red flag a la El, hora del trámite de un asilo. no aplicar dentro del año. Eso es o sea, La, cuando habíamos hablado anteriormente de que existen sí, excepciones a aplicar dentro del año, pero por regla general, aplicar dentro del año. O sea, si una persona no tiene una de las excepciones que habíamos hablado anteriormente, que haya estado en estatus legal, que a lo mejor era un menor de edad, que a lo mejor tenía un tema de salud que le impedía aplicar el asilo dentro del año, debemos de aplicar dentro del año a la entrada, y es a la última entrada a los Estados Unidos. Y eso es súper importante porque el Departamento de Inmigración tiene una exactitud pues muy grande cuando se trata de contabilizar esos días. O sea, si tú te pasas de un día, te pasaste de un día, ya no calificas al asilo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esto es un requisito fundamental para calificar al asilo, aplicar dentro del año a la última entrada. Súper perdón, importante. perdón porque con esta pregunta pareciera estar yo justificando a quienes hayan metido la pata de tal modo que no aplicaron en el primer año después de su última entrada, ¿no? Pero si se pasan del tiempo, operan los famosos perdones, la solicitud de perdones, justificar. Bueno, no te queda de otra, ¿no? Tienes que justificar la razón por la que te pasaste del tiempo, que son las excepciones. Pero sí, ahí es donde lamentablemente uno tiene que empezar con esa batalla cuesta arriba. O sea, ahora ya está, la carga de la prueba, ahora está en el aplicante de demostrar que tú entraste en excepción y por lo que estás solicitando ese perdón. Claro, eso lo hablamos la vez pasada. Y ahí entiendo, Javier, que las autoridades van a ser muchísimo más rigurosas en la investigación de si las justificaciones que estás colocando sobre la mesa para no haber aplicado el asilo durante el primer año luego de tu última entrada son verdad o están inventadas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Recordemos que todo lo que decimos en una entrevista de asilo y todo lo que ponemos en una aplicación es bajo protesta de decir verdad. O sea, estás jurando, estás prometiendo que todo lo que está escrito ahí fue verificado y que es real. Entonces, tenemos que salirnos un poquito también de nuestros sistemas legales en nuestros países donde pensamos de que no pasa nada, firmé pero no leí, o que no pasa nada si apliqué un día después o 2 días después. No, este país es sumamente ordenado en ese aspecto. Tienes que seguir los lineamientos que ellos están pidiendo, tienes que hacer las cosas de fondo y de forma. Y de forma es siempre a tiempo. Si lo haces fuera, lo más probable es de que tu caso, en el lugar de acabar en una oficina de asilo, acabe en una corte de inmigración, donde otra vez ya estás en una batalla cuesta arriba.
Pues, mi querido Javier, siempre es un gustazo hablar contigo, además que se aprende muchísimo, ¿no? Y yo espero que todos los que nos están viendo, primero recuerden que dentro de apenas un ratito voy a subir, y esto va a estar también en el feed de Instagram de Montano Miranda, con los datos que van directamente al teléfono de WhatsApp y el equipo de Javier Montano va a estar pendiente de responder a sus preguntas. Pero la verdad, hagan de estas conversaciones fuente de información muy útil para que la compartan, no solamente para ustedes mismos, sino para sus familiares, donde quiera que se encuentren, porque sobre todo en estos tiempos hay mucho comentario intrafamiliar de me voy y me voy tranquilo porque ya un amigo o una amiga me dijo que hicieron un asilo así asado y están todos trabajando allá y no hay problema. Pues sí, pues la No. cosa se puede complicar si va a lo loco, ¿no? Totalmente. Lo mismo que hemos repetido muchísimas veces es no subestimar el tema migratorio, no es lo que platican. Por favor, haga una consulta con un abogado de migración. Otra vez, no tengo que ser yo, pero por favor planeen eso adecuadamente porque de eso puede depender tu futuro y la vida y el futuro de tu familia también en los Estados Unidos. Es muy, muy importante. Voy a utilizar una expresión muy venezolana, Javier. Si ustedes no van con una opinión profesional, hey, que a mí me pasó, estuve a puntico así, le pueden echar un soberano vainón a Oh, tus hijos. esa no me la sabía. Esa sí no me la sabía. La verdad es No, de que no, no te la sabías. no, no. Anótala, anótala, Me, registra me sé la de Pico de Zamuro y todas esas, en pico, pero, sí, en pico sí, Examuro. pero esta nunca la había escuchado y sí la voy a Sí, anótala, implementar. anótala, anótala. Sí, un tremendo vainón es echarle realmente en problemar muchísimo el futuro, en este caso de la familia, particularmente los La, hijos. la, Bueno, mi la querido voy a Javier, implementar. un gran abrazo, Javier. Como siempre, gracias por tenerme, de veras te mando muchos saludos y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa en Venezuela y un abrazo a toda la comunidad venezolana y estamos con ustedes. Que estés muy bien, Javier. Cariños a todos en la oficina. Esa De tu oficina llena de venezolanos por sí, por todos lados. La que manda en orgullosamente. Montano Miranda se llama Olguita y es Sí. venezolana. ¿Y, Me le y das en qué gran forma? cariño. De tu parte. Gracias, Miguel. Chao. Saludos.